Hay muchas más muertes por suicidio que por homicidio, pero las muertes no son comparables. En el caso de los suicidios se genera un rechazo y un desespero como el que crearía una bomba de fragmentación. Desespero y rechazo del protagonista, del que se suicida. Desespero y rechazo de la familia contra ella misma a veces y contra el que se suicida. Y rechazo de la sociedad, que no entiende y ni siquiera quiere enterrarlos en el mismo sitio que a los demás. El psiquiatra Colin Pritchard es catedrático de la Universidad de Southampton y profesor de la Universidad de Bonn. Reconocido experto en salud mental, sus estudios se centran en investigar las causas que conducen al suicidio. In your book, Suicide, en tu libro Suicidio, el último rechazo, hay una historia de un joven, un griego, que se suicidó a los 17 años, porque al parecer, su amada lo había rechazado. Este es el primer rechazo, el de la amada. Y luego la familia, porque también se sintió rechazada por el hecho del abandono que significaba el suicidio. La sociedad también sintió un rechazo por el propio acto del suicidio. Y la iglesia, un muchacho que tuvo que ser enterrado en un lugar no sagrado. Y para complicarlo todo más, en una especie de desagravio, el pueblo entero acudió al funeral, aunque no se oficiara en el cementerio oficial. O sea que hoy hay tantos rechazos. Uno piensa que provoca más rechazo que cualquier otra muerte o tragedia. Es así, ¿no? Sí, es así. No debemos olvidarnos de que ha habido un estigma cultural sobre el suicidio. En la iglesia cristiana del siglo IV era como un pecado mortal. Y tanto en la fe católica actual como en la fe ortodoxa se sigue considerando un pecado mortal. El motivo por el cual mi libro se titula El último rechazo es porque la persona que muere no solo se siente muy rechazada, sino que además todos los que sobrevivimos al difunto nos sentimos rechazados por él. No hay nada peor para nosotros, como padres, que nuestros hijos mueran antes que nosotros. ¿Te puedes imaginar cómo se debe sentir un padre cuando su hijo, incluso cuando es un adulto, se mata a sí mismo? Igualmente, si nuestros padres se mataran a sí mismos, pensaríamos que los habíamos abandonado. Y por supuesto, si es tu marido o tu esposa... Mira, me acuerdo de un paciente, una señora muy mayor, que no se había dado cuenta de que su marido había intentado suicidarse. Y nunca olvidaré sus palabras cuando se enteró. ¿Cómo se ha atrevido a dejarme aquí sola? De manera que el suicidio nunca es un acto normal. Está muy estigmatizado y hace mucho daño. Hay tantas cosas sorprendentes acerca del suicidio. Por ejemplo, debo confesar que yo no sabía que el índice de suicidios es del orden de 8 o 10 veces más alto que el índice de homicidios. Más gente se muere suicidándose que por muerte en la calle. Es cierto, en todos los países occidentales. Un ejemplo dramático de esto es el del 11 de septiembre, en que 3.074 personas perdieron la vida de forma trágica.
Cada año en Estados Unidos se suicidan 30.000 personas, que es 10 veces la cantidad de personas que murieron el 11 de septiembre. Y los Estados Unidos no es el lugar donde hay más suicidios, ¿no? No. ¿Y por qué crees que la gente que habla en los medios suelen comentar cosas como los homicidios y el abuso de menores, y sin embargo se habla tan poco de las causas y de lo extendido que está el suicidio? Esa es una buena pregunta. De alguna manera, muchas de las causas del suicidio, y hay muchas, nos hacen avergonzarnos. Por ejemplo, a los políticos no les gusta hablar del paro o de los suicidios. A Margaret Thatcher, cuando era primer ministro, no le gustó mi investigación, que demuestra que en la sociedad occidental, cuando en un país aumenta el paro, también lo hace el índice de suicidios. Hoy disfrutamos de más comodidades, viajamos más y nuestras posibilidades adquisitivas han crecido. Podríamos pensar que el grado de satisfacción de nuestra sociedad es mayor. Pero las cifras nos cuentan otra historia. En los últimos 45 años, la tasa de suicidios se ha incrementado de forma global en un 60%. Y según la OMS, esto lo sitúa entre las 3 primeras causas de muerte entre los 15 y los 44 años. Además, las tentativas que no acaban en muerte son 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados. Y aunque los hombres se suicidan más del triple que las mujeres, ellas cometen más intentos. Este incremento global es especialmente significativo porque va acompañado de algunos cambios. Tradicionalmente el suicidio ha sido más común entre los hombres de edad avanzada, pero ahora está aumentando mucho entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Son los países mediterráneos y no los nórdicos donde han aumentado más las actitudes suicidas. España es un triste ejemplo de ambas cosas. Es el país donde más se ha incrementado el número de suicidios en los últimos 25 años. Y las cifras son especialmente alarmantes entre los adolescentes, donde se ha cuadruplicado entre los chicos y triplicado entre las chicas. En cifras absolutas, las tasas de suicidio varían mucho según los países, y son los del este de Europa, como Bulgaria, Bielorrusia, Ucrania o Hungría, los que encabezan esta macabra lista. Es muy difícil encontrar una explicación común a estas diferencias, pero los cambios socioeconómicos, ya sean para mejor o para peor, parecen ser un factor de riesgo importante. En Japón, por ejemplo, donde el número de suicidios también ha aumentado, la recesión económica y la pérdida de la identidad corporativa que tanto se fomentó en la sociedad de posguerra pueden ser algunas de las causas principales. Pero los expertos coinciden en que señalar exclusivamente hacia la falta de estabilidad económica, a la competitividad o a la baja tolerancia al fracaso de las sociedades modernas es simplificar la cuestión. De hecho, el éxito profesional y el reconocimiento público no son garantía de inmunidad. Son muchas las personas célebres que han dimitido de la vida, lo que evidencia que la decisión es el resultado de factores sociales y psicológicos muy complejos y diversos. Si analizamos las cifras que salen de tu investigación, hay un aumento sorprendente de suicidios de gente joven y particularmente en España. Oye, ya me dirás por qué. En España las cifras son increíbles. Aparentemente, durante los últimos 20 o 25 años, el índice de suicidios de chicos jóvenes entre 15 y 24 años de edad se ha doblado. Se ha cuadruplicado. Cuando te pusiste en contacto conmigo, porque querías que habláramos del suicidio, me puse a analizar a España en particular. Habíamos analizado España al igual que todos los países occidentales, pero no me había fijado de forma especial en España. Y en efecto, en España en los últimos 25 años ha habido el aumento más grande en todo el mundo occidental. Esto es posible que sea debido en parte a que anteriormente, bajo el régimen de Franco,
Sospecho que el suicidio no era algo de lo que se podía hablar fácilmente. Hemos descubierto que en otros países donde también había un Estado con un solo partido político, el suicidio era algo de lo que no era fácil de informar. Pero Colin, estamos hablando del año 75 y el final del régimen de Franco fue 2 años más tarde, de manera que realmente el incremento es principalmente durante la época de la democracia. Y también hubo un índice enorme de paro. Al principio. ¿Puedo explicarte algo muy interesante? El suicidio va y viene como en oleadas. Y cuando se tiene un cambio en el modelo de muertes en la población, hay que preguntarse qué sucede en la sociedad. Después de la última recesión a mediados de los años 90 en el mundo occidental, el índice de suicidios comenzó a descender con respecto a los picos existentes a principios de los 90. Pero si tomamos un índice anterior, como es el de los años 70, antes de que se produjera la primera oleada de paro, lo que vemos en todos los países europeos es que el suicidio de hombres jóvenes en particular, y en ocasiones también de chicas jóvenes, sigue siendo el 50 o el 60% más alto de lo que era 20 años antes. Y desgraciadamente el índice de suicidios en España es el que ha sufrido un aumento más grande en el mundo occidental. Colin, ¿es correcto resumir las causas del suicidio diciendo que lo primero son las enfermedades mentales? También hemos mencionado el aislamiento, la soledad y el sufrimiento del dolor. Sería la segunda. La tercera, tú dices, es el paro, el cambio social. Bien. ¿Cuál sería la cuarta causa, si es que existe? ¿Sería una causa biológica o psicológica o qué? Lo has resumido increíblemente bien, Eduardo, sobre todo teniendo en cuenta que no es tu especialidad. Estoy muy sorprendido con el resumen. Las 3 primeras están muy bien. Las enfermedades psiquiátricas, que suman un 80%, luego los ancianos y luego las sociales. También hay una relación con las enfermedades físicas, como por ejemplo la infección de HIV. Cuando empezó la infección de HIV en el mundo, el índice de suicidios era increíblemente alto. Y esto tenía que ver con el hecho de que no hubiera un tratamiento adecuado y un control sobre el dolor. Otro desarrollo interesante, considerando el cambio que hemos experimentado, y no sé si es lo mismo en España, es que la libertad sexual nunca ha sido mayor que en la actualidad. Ahora los homosexuales y los heterosexuales tienen una igualdad que es muy bienvenida. Y sin embargo, en países como en el Reino Unido, Australia y Canadá, y sobre todo en Estados Unidos, donde la homosexualidad está aceptada, sobre todo en esta generación, decía que, sin embargo, el índice de suicidios de homosexuales de jóvenes que se dan cuenta de su condición de homosexuales es todavía más alto de lo que debería ser. Es otro de esos factores. Parece ser que es debido a una presión social particular en un momento en que esas personas son más vulnerables. Si pensamos en nuestra literatura, Cervantes, Shakespeare, también hay personajes que se morían de un amor no correspondido. Y en cierta forma todavía sucede lo mismo. A un joven lo rechaza su novia, se enfada, y su actitud es de macho. Estoy furioso, le voy a enseñar a... y actúa de forma impulsiva. Y si su intención era morir, no importa cómo. Tenía un coche, un tejado, se ahorcó. Si era un granjero, tenía una pistola y de repente se disparó. Son momentos impulsivos, de desesperación. Si hubiera vivido una semana más, se habría repuesto como todos lo hacemos. Los animales solo perciben aquello que constituye su entorno más inmediato. Comen y beben, se relacionan con el medio que les rodea y con otros individuos de su misma especie y solo se preocupan de las amenazas reales, como por ejemplo ser depredados por otros animales. Podríamos decir que viven intensamente el presente. En este sentido, el hombre es muy diferente. El cerebro humano, más que cualquier otro animal, tiene la capacidad para abstraerse. No solo vemos nuestro entorno más inmediato, sino que tenemos conciencia de la existencia de muchísimas cosas más. Incluso podemos imaginar cosas que no existen.
Esta facultad únicamente humana nos permite crear un mundo intelectual interno y unas preocupaciones independientes del momento presente. La conciencia, por tanto, nos hace sufrir más que el resto de los animales. Desde que el hombre es hombre, carga con este arma de doble filo. Gracias a nuestra inteligencia hemos desarrollado civilizaciones cada vez más avanzadas, pero al mismo tiempo, al reflexionar sobre nosotros mismos, una angustia existencial puede aflorar y hacernos sentir mal. De niños somos más parecidos a los animales. Vivimos el presente sin preocuparnos de nada más, ya que todavía no hemos construido del todo la mente. Esto es lo que hace que nos parezca que el tiempo pasa más lentamente en la infancia. Ya de mayores, y sin casi darnos cuenta, intentamos muchas veces escapar de la conciencia. Cuando nos enamoramos parece que sentimos más intensamente y somos capaces de disfrutar más de la realidad física que nos envuelve. Mientras soñamos, también somos capaces de experimentar esta sensación. Algunos, mediante el uso de drogas, proponen una huida más definitiva de ellos mismos, muchas veces con consecuencias catastróficas. Sin embargo, algunas personas sufren el proceso contrario, se adentran cada vez más en su propia mente y se olvidan de la realidad que les rodea. Este estado de inapetencia, de incapacidad de sentir, es la enfermedad humana por excelencia, la depresión. La depresión es el producto de una mente exagerada, en la que los recuerdos del pasado y el miedo al futuro tapan el presente. De cierta manera, se puede decir que cuando somos víctimas de este mal, somos demasiado humanos. Nos olvidamos de nuestra parte más irracional, de nuestra capacidad para el placer. Salir de esta apatía es muy difícil. A veces puede resultar imposible. La vida deja de tener sentido y en muchas ocasiones se ve como única salida el suicidio. Acabar con la vida de uno mismo es una acción, al fin y al cabo, muy humana. Solo el hombre, de manera plenamente consciente, decide dejar de existir. Quizás es el acto más propiamente humano que nos diferencia del resto de animales. Hablemos de algo muy parecido al suicidio, pero que no lo es exactamente. Me refiero al hecho de, cuando alguien intenta matarse a sí mismo y no lo consigue. Y ahí la tendencia de hombres y mujeres es completamente opuesta. Primero son las mujeres las que más y luego los hombres. Oye, ¿por qué es así? Los jóvenes a veces se matan con un rifle. Muy pocas chicas se matan con un rifle. La forma en que el hombre intenta matarse es más violenta que las mujeres. Ellas toman drogas. Formas menos efectivas. Efectivamente. Lo interesante es que las mujeres, cuando tienen problemas, están más dispuestas a comunicarse. Intuyen más las emociones y buscan ayuda. Y entonces se les puede diagnosticar depresión o ansiedad. Se les proporciona un tratamiento y se les salva la vida. Pero los hombres se deprimen, tienen ansiedad. Sí, pero las mujeres intentan más veces suicidarse que los hombres. Sí, efectivamente. En España estoy observando que, también en Europa, en el continente, es que me gusta la idea de decir que todos somos europeos. En fin, si nos fijamos, por ejemplo, en Guipúzcoa, en España, cada hombre que se mata... Sí. Estamos hablando de Guipúzcoa, la provincia, no utilizamos la ciudad, sino la región. Correcto. En Guipúzcoa, por cada 84 hombres que mueren por suicidio, el índice es de 84 por millón, hay 1.160 que intentaron suicidarse. Para las mujeres el índice es solo de 19 por millón, de las 1.120 que intentaron suicidarse. El índice de intento de suicidio de las mujeres de esa provincia es 59 veces más alto que el propio índice de suicidio. Oye, ¿hay alguna idea de por qué ocurre eso? ¿Por qué las chicas jóvenes intentan suicidarse? Sin conseguirlo, afortunadamente.
Creo que es una cuestión de cómo lo definamos. Cuando yo era joven y estaba ejerciendo, creía que existía el llamado suicidio racional, lógico de entender. Pero ahora, a través de la experiencia, me he encontrado ante muchas situaciones en que hubiera afirmado, esta es una persona que no debía haber muerto. Por ejemplo, un hombre con cáncer terminal, con el hijo en la cárcel por fraude. Su hija se acaba de morir en un accidente de coche y su mujer estaba tan destrozada por todo que lo abandonó. Este hombre intentó suicidarse. Era un hombre inteligente y sabía cómo hacerlo. Pero por una casualidad increíble fue descubierto y se salvó. El hombre estaba furioso, indignado. Recuerdo que se peleó con mi profesor y le dijo, ¿cómo te atreves a interferir en mi vida? Mi profesor le dijo, tómate estas pastillas, estos antidepresivos, y ve a ver a uno de mis jóvenes médicos. Yo era uno de ellos en esa época. Le dijo que si prometía tomar las pastillas y acudía al médico, que era yo, le daría el alta del hospital en 2 semanas. 6 meses después recibimos una carta suya que decía que el dolor era soportable, que le diéramos unas semanas más y que la vida era dulce, que debía haber estado loco. Cuando se analiza un suicidio, que parece completamente racional, siempre existen algunas formas en que se podría haber aliviado el dolor y el sufrimiento. El colesterol obstruye las arterias e impide que la sangre circule con normalidad por las venas. En un laboratorio de Estados Unidos han creado una molécula sintética que reduce la grasa del sistema circulatorio, lo que abre una nueva vía para luchar contra las enfermedades coronarias. La investigación se ha basado en las propiedades del colesterol bueno o HDL, lipoproteínas de alta densidad. Se ha descubierto que una alteración en una de sus proteínas podría ser muy útil para tratar enfermedades del corazón, ya que estadísticamente se ha comprobado que la población con buena salud coronaria tiene esta mutación. A partir de ella, se ha creado una molécula artificial capaz de disminuir de forma drástica la grasa acumulada en las arterias, una de las principales causas de las enfermedades coronarias. El tratamiento se ha probado en personas que han sufrido angina de pecho o infartos. De momento, tan solo los pacientes más graves podrán disfrutar de los beneficios del nuevo compuesto. Los chips genéticos se inventaron hace una década y revolucionaron el mundo de la medicina. En la actualidad se está probando un nuevo chip en caballos que permitirá determinar qué genes se activan en una determinada situación. Es uno de los primeros chips genéticos para animales domésticos y se empleará para determinar qué genes se hallan activos en una determinada situación. El nuevo chip almacena más de 3.200 genes de caballo en un trocito de cristal del tamaño de un sello de correos. Cuando se empezó a diseñar, hace 2 años, apenas se conocían 200 genes de esta especie animal. Los investigadores podrán escanear simultáneamente varios genes para comprobar cuáles se encuentran activos. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas podrían usarlo para predecir cómo un fármaco afecta a un animal. También se podrá ver cómo miles de genes responden frente a una enfermedad y se podrá obtener valiosa información clínica. Gracias a las últimas técnicas en robótica y aeronáutica, se ha construido una flota de helicópteros autónomos que harán los trabajos peligrosos que hasta el momento tenían que hacer obreros especializados. Se trata de un nuevo paso en el campo de la robótica. Son una nueva generación de pequeños aparatos de bajo precio pero suficientemente inteligentes como para llevar a cabo tareas difíciles y peligrosas para los humanos. Al vehículo tan solo se le debe programar para que vaya a un sitio determinado y haga una tarea concreta. Los UAVs, vehículos aéreos no tripulados, despegan y aterrizan verticalmente, lo que les da mucha movilidad y accesibilidad. El aparato podrá revisar el estado de infraestructuras que ahora deben realizar helicópteros tripulados para detectar, por ejemplo, cables eléctricos en mal estado. También podrán revisar zonas complicadas como grandes puentes, fachadas de edificios, pozos, incluso podrán controlar el tráfico. En España, el 12% de los niños entre 4 y 16 años son obesos y el 30% sufren problemas de sobrepeso. Una de las principales causas de esta situación es el estilo de vida sedentario, un problema que empieza a detectarse en menores de 3 años. Una investigación ha demostrado que el estilo de vida sedentario comienza a temprana edad, incluso es evidente en niños de 3 años.
Muchos chicos tan solo realizan actividades vigorosas durante 20 o 25 minutos al día en lugar de la hora recomendada. Según los expertos, es necesario diseñar intervenciones de salud pública para que los más pequeños aumenten la actividad física y reduzcan la conducta sedentaria en los primeros años de la vida. A los hábitos estáticos se añade la dieta poco saludable y la gran cantidad de horas que pasan ante la televisión o jugando con videojuegos. Y es que en un día normal, los niños españoles dedican más horas a mirar programas televisivos que a los estudios. Aunque parezca mentira, las tierras desérticas y la vida en el fondo de los océanos tienen mucho que ver. Y es que recientemente se ha descubierto que el polvo de los desiertos potencia el crecimiento de las algas marinas. El descubrimiento que se ha llevado a cabo en Holanda ha demostrado que el polvo del desierto, transportado por el viento y depositado en el océano, ayuda al crecimiento de las algas. La estimulación proviene del hierro que contienen las partículas de arena. Los científicos cultivaron 2 especies de algas en agua de mar, procedente del océano que rodea el Polo Sur, donde se sabe que hay muy poco hierro. Las algas que recibieron polvo del desierto han crecido mucho más que las que no tuvieron ninguna aportación. Por otra parte, también se ha determinado que las algas tan solo pueden utilizar una parte limitada de hierro disuelto. Los resultados ayudarán a predecir cómo las algas oceánicas responderán frente al efecto invernadero. Poesía en la nevera. ¿Una poesía en la nevera? Claro. Mousse de yogur Danone. Ay, mousse de yogur. Descubre su textura irresistible. Escucha su susurro inconfundible. Y al fundirse suavemente en tu boca, siente el placer que evoca. Nueva mousse de yogur Danone. Nueva por fuera, más sabor por dentro. ¿Pero qué haces? ¿A ti qué te parece? Intento abrirlo. Nosotros no tenemos un Ibiza. Nunca lo has tenido tan fácil. Ahora tu Ibiza sin entrada. Y además, las 12 primeras cuotas de 90 euros. Y las 60 restantes de 160 euros. Autoemoción. ¡Hola! Soy yo otra vez. Danonino, venga, ¿qué me ibas a contar de Petit Suisse? Aprovecho que los peques no están porque para ellos va a ser una sorpresa. Ahora Petit Suisse Danone se llama como yo. Danonino Petit Suisse. Y es el mismo Petit Suisse de siempre, con calcio, proteínas y vitaminas. ¿A que no sabéis cómo se llama ahora Petit Suisse? ¡Danonino! Sí, Danonino Petit Suisse. ¡Arriba, arriba! Ahora Petit Suisse se llama Danonino Petit Suisse. ¿Cómo lo sabían? Tranquilo. Ya le he dicho que no se mueva. A ver cómo está esto. Puedes ahorrar algo de dinero en un buen cirujano plástico. Que esto quede entre nosotros. Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 84 cuotas y sin entrada un Accent desde 131 euros al mes o un Matrix desde 177 euros. Hyundai. Como tan poca fibra que... Deberías tomar Salvado. ¿Salvado? ¿Habéis probado ya el nuevo Biofibras con Salvado? ¿Con Salvado? Salvada. ¿Salvadas de qué? Ahora la eficacia del Bifidus activo de Danone con un plus, el salvado de trigo. Nuevo Biofibras con salvado y cereales integrales. ¡Qué bueno! Claro, es bio. Echo de menos el efecto del sol en mi pelo. Nuevo Timotei con activos concentrados de camomila. Disfruta de unos reflejos dorados más intensos. Un pelo brillante y lleno de luminosidad todo el año. Nuevo Timotei Camomila. Acción natural. Acción Timotei. Iba a gatas y ya soñaba con pisar la luna. No sé si llegará a ser astronauta. Lo que sí sé es que tiene que alimentarse bien. Y como no puedo estar todo el día vigilando lo que come, me aseguro de que cada mañana se tome su buen tazón de Colacao. El mismo desayuno sano y natural con el que todos hemos crecido. Desayuno Colacao. Alimenta su futuro. Cada uno da lo que recibe. Jorge Drexler
vuelve a crear grandes canciones en Echo, su nuevo disco. Nada es más simple, no hay otra norma. Echo, las nuevas canciones de Jorge Drexler. Seoane, el creador de Chill in India, vuelve con un nuevo disco, Chill in Arabia. Chill in Arabia, lo nuevo de Seoane. Dicen que hay. Andrés Calamaro entra en los primeros puestos de la lista de ventas con El Cantante, su nuevo disco. El Cantante, una nueva obra maestra de Andrés Calamaro. Dicen que hay bueno o malo. Son las 7 de la mañana. Muy buenos días. Con permiso. La espalda, ¿no? Será el somier, seguro. En tiendas Bets le podemos aconsejar sobre el más indicado. Visítenos. ¿Quieres descansar? Tiendas Bets. Qué bonita estás, amor. Tus ojos brillan como el sol. No estoy preparada. Chocolate es valor. Placer adulto. Vuelven los libros de cuentos de siempre. Ahora también en DVD. Tus cuentos clásicos. Una colección para ver y leer. Caperucita Roja por 2,50 €. ¿Quieres comenzar la aventura con las tres mellizas? Ahora consigue el cuento y el CD reuniendo tapas de yogur natural los sabores Danone. ¡Comienza la aventura! ¡No te lo pierdas! ¿Creéis que agradece todo lo que hacéis por él? No. Ni siquiera se entera. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. Contigo somos 6 millones de clientes ayudando a los discapacitados. Obra Social Caja Madrid. Una fiesta de disfraces. ¿De oso? No. ¿Y un disfraz de princesa? No. Nuevo Special K chocolate. Ya sé. Cuanto más lo tomas, mejor te ves. El disfraz de diablesa. Special K, en tu línea. Descubre cómo Timón y Pumba convirtieron a un cachorro en el Rey León. El Rey León 3, una nueva película solo en vídeo y DVD Disney. Nuevo Oraldine Menta, un sabor más agradable que combate eficazmente los agentes infecciosos de la boca. Prueba el nuevo Oraldine. Oraldine Menta. Tarde o temprano, a todos nos llegará nuestro día. Amén. Pero hasta que llegue... No tengo tiempo para llorar la pena, no, ni para cortarme las venas. Esta puede la última cena. Sobrevivo con el novigrano de arena y coca en el aire, mi alma llena. ¡Déjame! ¡Estoy bien! La vida corre. A 2 metros bajo tierra. El jueves por la noche en la 2. No subestimes el poder de las cosas más pequeñas. Hyundai Getz, el poder del espacio. Todo el espacio para que ellos dejen volar su imaginación y fantasía. Todo el confort y seguridad que tú quieres. Diseña el interior de tu Carnival. Llévatela desde 21.534 € y comienza a pagar en 3 meses con unas condiciones únicas de financiación. Nueva Kia Carnival, creada para la imaginación. Bienvenidos nuestra audiencia en España y nuestra audiencia en América Latina y en otros continentes a través del canal internacional de televisión española. Hoy vamos a tratar de un tema que no nos gusta y sin embargo lo vamos a tratar de todas maneras. Es el suicidio. Cuando alguien se muere, bueno, está en nuestra evolución y en nuestra cultura, normalmente no se muere contra nadie ni contra nada.
Pero en el caso del suicidio, el protagonista se muere ya contra sí mismo o contra alguien y siembra el desespero. La familia reacciona contra sí misma por si ha tenido algo que ver en esta tragedia y a veces contra el suicida. Y la sociedad no digamos, ¿no? La sociedad, bueno, desde pecado, como veíamos en la primera parte, a prohibición de enterrarlo con el resto de la gente, y aunque de eso hablaremos, de si ha evolucionado o no ha evolucionado este juicio moral sobre el suicidio, la verdad es que también hay un rechazo espantoso, ¿no? No es una muerte como las demás. Y tal vez, Carmen, valdría la pena que empezáramos por lo más peregrino. O sea, ¿se puede hacer algo cuando os encontráis en vuestra vida cotidiana de psiquiatras? ¿Se puede hacer algo? ¿O qué hay que hacer cuando alguien ha intentado suicidarse y afortunadamente no lo ha conseguido? Primero, dime, ¿cuántos de estos que no lo han conseguido los vamos a enterrar más tarde o temprano? De los que han intentado suicidarse, cuando los sigues a lo largo de los años, la mayoría sobreviven, pero hay un 12% que a los 10 años han consumado el suicidio. Es decir, sobre todo los primeros años, después del primer intento de suicidio, es cuando hay más mortalidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacéis? Vamos a ver, primero habría que considerar que el suicidio, nosotros decimos que es un síndrome, y un síndrome quiere decir que tiene unas causas psiquiátricas, sanitarias, médicas, unas causas sociales, y luego posiblemente unas causas existenciales, culturales, de creencias. Entonces, nosotros somos psiquiatras y actuamos sobre lo que es el primer factor de riesgo, que son los trastornos mentales, sobre todo los trastornos depresivos, los trastornos psicóticos, el abuso de sustancias o el trastorno del control de los impulsos. Si mejora la sintomatología psiquiátrica, mejora las expectativas de vida. Yo posiblemente lo que más he aprendido sobre el suicidio, ya son tanta gente que he conocido, cuando sobrevive alguno de ellos, por ejemplo alguien que se precipita de un 8º piso y consigues que te explique qué es lo que le ha ocurrido, por lo general se aterroriza de reconocer que dentro de él hay alguien así que le ha llevado a una situación así. Es decir, la mayoría de las personas están en un estado, ni que sea temporal, de minutos, a mi modo de ver siempre, de profundo trastorno emocional y mental. Entonces, hablar ahí de libertad, hablar de culpa, es como culpar a los de alrededor. O decir que alguien se muere de muerte súbita y que era valiente o que era cobarde. Vamos, tan insensato, ¿no? Oye, ¿qué es lo que hacemos frente a este problema? Si podemos hacer algo. Fármacos, cuidado social, ¿qué es concienciar a los estamentos oficiales de que se puede hacer algo? Porque se puede hacer algo o no se puede hacer gran cosa. Sí, nosotros pensamos que se puede hacer desde la perspectiva social, se puede hacer desde la perspectiva sanitaria y se puede, fundamentalmente yo creo que identificar grupos de riesgo. Hoy día pues la adolescencia fundamentalmente y la primera juventud es una época muy sensible para este tipo de problemas. Se puede trabajar con educadores, se puede trabajar en centros docentes, se puede trabajar en la universidad, y otra edad también bastante crítica en la que hay un porcentaje importante de suicidio consumado es la tercera edad, los mayores, y ahí también pues hay donde trabajar. El aislamiento sabemos que es un factor importante, la enfermedad física, el deterioro, efectivamente, todo lo que es crear una buena red de apoyo en torno a estas personas y pensar en la posibilidad del suicidio. Y no digamos nada cuando ya se ha producido, ¿no? Cuando se ha producido un gesto, una conducta, una amenaza suicida, hay cosas por hacer.
cuando se ha producido un suicidio consumado, tenemos que trabajar con los que han sobrevivido, con las personas del entorno, que casi siempre, pues como hemos visto antes en el reportaje, están muy afectadas por esto. Hay un dato esperanzador. Bueno, no hemos dicho todavía cuánta gente se suicida por término medio en España, por ejemplo. ¿Cómo cuántos? Yo creo que anda por los 3.000 o así. 500. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Hay 6.000 muertos en accidentes de tráfico, 3.500 por suicidio, eso, 400 por homicidio y 1.200 por SIDA. Por supuesto, menos que muchos más que por accidentes laborales o, o por violencia. Normalmente en los países europeos hay más muertes por suicidio que por accidentes de carretera. Pero en España, seguramente no porque haya más suicidios, sino más accidentes de carretera, prevalecen los accidentes de carretera. Oye, yo quiero que veáis un documental sobre un caso, porque os voy a pedir que pensáis de eso, ¿no? Hubo un famoso experimento que yo sé que conocéis en los años 70, con unas ratitas a las que se les sometía a una corriente eléctrica. No tenían la culpa ni cuando les pasaba la corriente, ni cuando no les pasaba la corriente. Pero había una que tenía la ilusión, porque tenía una manecilla allí, de que controlaba la situación. Bueno, las unas se murieron enseguida ante el desespero de no controlar nada, y la única que sobrevivió muchísimo más tiempo fue la que creía que controlaba algo, ¿no? El aprendizaje y la motivación están relacionados con los problemas humanos de adaptación social y de superación de obstáculos en la vida. Experimentos efectuados con animales de laboratorio muestran también que la soledad impuesta o la superpoblación de un recinto degeneran rápidamente en la degradación del sistema inmunológico, la depresión, la violencia y el suicidio. En los años 70, un equipo de científicos dirigido por el psicólogo Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania analizó las reacciones de ratas de laboratorio cuando se las enfrentaba a una descarga eléctrica no programada. De las 5 ratas de una jaula, solo una de ellas tenía la oportunidad de pulsar una palanca que evitaba la descarga a todo el colectivo. Así, si la rata, llamémosle gestora, presionaba la palanca, ninguna de ellas recibía la descarga. Las otras 4 ratas murieron en 12 días, mientras que la rata gestora murió en el tiempo esperado, 2 meses después. Lo que sumió a las demás ratas en la depresión y la muerte no fue el número de descargas, porque todas recibían las mismas, sino la imposibilidad de hacer algo por evitarlas. Las descargas no eran provocadas por ninguna acción. Cuando pasaba la corriente no era su culpa, y cuando no se producía la descarga tampoco. Así pues, no solo no tenían ningún control, sino que no podían aprender. El equipo investigador llamó a este causante directo de la depresión el aprendizaje de la desesperanza. Lo que salvó la vida a la rata que contaba con la palanca fue la posibilidad de interactuar con el mundo que la rodeaba. Este experimento fue uno de los pioneros en poner de manifiesto la influencia del estado de ánimo sobre el organismo. El caso de las ratas de la desesperanza dejó claro que las relaciones con el medio son tan importantes como las relaciones con los demás. Los efectos sobre el metabolismo, sobre la salud de uno, a raíz de un desafío que viene del entorno. O sea que no solo son los demás los que me pueden irritar o llevar a la depresión o al desastre, ¿no? Sino, circunstancias del entorno, el ver que no controlas nada. Hay algún sociólogo y antropólogo por ahí que dice que uno de los problemas de la juventud es justamente una sensación creciente de que no pueden hacer nada frente a la enormidad
de las injusticias o de los desajustes, ¿no?, que hay. Jerónimo, ¿hay algún, y Carmen, algún indicio? O sea, vosotros seguramente conocéis indicios que os dejan prever que allí puede pasar algún desastre, que allí puede haber una conducta suicida. Carmen, ¿qué dicen? ¿Me voy a suicidar? ¿O antes de eso ya veis algo? Yo, si no pareciera una butad, diría que las personas suicidas y los que no nos suicidamos nos diferenciamos en que ellos piensan en el suicidio y otros no. Nosotros no. Y con los enfermos mentales, cuando tratamos de diferenciar dentro de un mismo diagnóstico, la persona que piensa o que hace un intento de suicidio o hace un gesto suicida, es decir, el que habla y dice cosas sobre el suicidio, ese es el que lo hace. Y realmente en una cosa que se llama la autopsia psicológica, que es reconstruir los días previos al que consuma un suicidio o que ha hecho un intento de suicidio, se ve que la persona va dando pistas. Lo que pasa es que la actitud, normalmente, más si hay una vinculación afectiva, es negar la posibilidad de que se suiciden. Pero si hay esta ideación suicida, si hay un trastorno mental, no solamente porque tengan grandes desgracias, pensemos que en la terrible depresión que es la anedonia y la anestesia afectiva, el que no siente la vida. Y no, entonces está ya muerto, ¿no? O cuando hay una gran trastorno del impulso, que es el problema con los jóvenes. Por ejemplo, en los estudios que hacemos, desde que piensan en suicidarse hasta que lo hacen, a lo mejor solo pasa media hora en la mayoría de ellos. Solo podemos actuar en media hora. Por eso, no sé, yo a todo el mundo le pediría, espera, siempre te puedes suicidar mañana, aplaza la decisión. Guardar esta impulsividad. Y luego está la bomba de relojería de las drogas, el uso del alcohol como desinhibidor o de otras sustancias. Entonces, cuando además, si es una persona mayor, está en tratamiento médico con fármacos que provocan efectos secundarios, que pueden ser depresores, que causan dolor, que no se controla el dolor, que hay insomnio, entonces aumenta la ansiedad, y son todos estos factores. Cuando hablabas de espera, yo me acordaba de un neurólogo inglés, biólogo, muy conocido en Gran Bretaña porque fue presidente de una sociedad de biología, y él estuvo a punto de tirarse por el Támesis al río varias veces y se quería suicidar absolutamente, y su mujer le decía, espera, ¿no? Espera. Y al final llegaron a una especie de pacto. Escribió un libro muy bonito que se llama La tristeza maligna, y llegaron a una especie de pacto en el que ella le vino a decir, si me das un año, si durante un año no te suicidas y al final del año quieres seguir suicidándote, te ayudo a hacerlo, porque él tenía miedo, ¿no? Y bueno, la historia es que al final del año no se suicidó, pero ella murió al poco tiempo de cáncer, ¿no? Probablemente, vete a saber, generado por el sufrimiento. Hoy habéis mencionado los jóvenes, y a mí en Inglaterra me han enseñado unas estadísticas un poco sorprendentes, en el sentido de que la tasa de aumento de suicidios entre los jóvenes en España es alarmantemente mayor que en muchos países o en muchos otros países europeos. Partimos de niveles más bien no tan bajos como Gran Bretaña, pero partimos de niveles, digamos, razonables, pero están aumentando muy rápidamente. ¿Y tú, Jerónimo, qué impresión tienes? Pues que efectivamente son además casos que se viven con un dramatismo extremo, porque son chicos muy jóvenes que de repente pues aparece esta conducta, sorprende a todo el mundo, y hay un impacto social enorme. Yo creo que en esto está influyendo también nuestra forma de vida, que está cambiando. La cuestión de las familias, que se debilita, muchas horas delante de los televisores, consumo muy precoz de alcohol y de drogas, y yo creo que todo esto tiene una influencia muy importante. Pero además de todo eso, pues está el estrés ambiental. ¿Qué es más estresante? Hay comunidades en general bucólicas en el norte de Europa, en Finlandia, por ejemplo, en Islandia, que son comunidades rurales, muy tranquilas, que viven en la naturaleza y que sin embargo tienen una alta patología mental.
alta patología mental y alto índice de suicidio también. Es decir, que ahí no hay choques culturales, no hay grandes cambios, ¿no? A lo mejor tenemos que recurrir a la genética o a lo mejor esa forma... ¿Y por qué no? ¿Tenéis marcadores genéticos? Ya hemos visto algunos indicios, pero genéticamente, o sea, ¿sabéis algo de genes que predispongan o habéis escaneado el cerebro de suicidas potenciales? ¿Veis alguna anormalidad o alguna disfunción? Pues sí, nosotros tenemos una línea de investigación que tiene resultados bastante concordantes con otros grupos en el mundo, que tiene que ver con la implicación del metabolismo central de neurotransmisores, que sabemos que tienen que ver con la impulsividad y con el control de esa impulsividad, sobre todo serotonina, básicamente. El gen que regula la proteína que transporta la serotonina desde la célula al espacio intersináptico hasta la otra célula, tiene marcadores polimórficos, tiene variantes que nos permiten identificar poblaciones en las que hay determinadas anomalías en esos genes que hacen que la transmisión de ese carácter o de esa proteína sea menos funcional que en el estado, digamos, normal. Oye, ¿y por qué eso no ocurre en el resto, me parece, en el resto de la naturaleza? Oye, quiero que veáis un documental sobre esto. ¿Por qué solo nos suicidamos nosotros, no? ¿Tiene el hombre el privilegio poco envidiable de ser la única especie cuyos individuos se dan la muerte intencionadamente? Se tiende a pensar que sí. Si el humano acaba con su vida para huir de los tormentos psicológicos que le acosan, ciertos animales se dejan morir asediados por constricciones ambientales. Practicarían un suicidio pasivo. Sería el caso de algunas arañas que son devoradas por sus crías o de las hembras de pulpo que permanecen al cuidado de los huevos sin salir a alimentarse hasta alcanzar la muerte. En otras ocasiones, el suicidio aparente es en realidad una muerte inducida. Un parásito de los abejorros les obliga a lanzarse a las charcas para poder infectar así a caracoles de agua, sus otros huéspedes. Lo que puede parecer a simple vista una intencionada carrera a la autodestrucción es la mayoría de veces una estrategia más de supervivencia del individuo o de sus genes. Una estrategia que siguen también nuestras células cuando toman la vía del suicidio. En efecto, todas las células que componen animales y plantas contienen en su ADN la información necesaria para autodestruirse y, salvo agresión externa accidental, toda célula muere cuando deja de impedir su suicidio y permite que se ejecuten las señales de muerte que lleva codificadas en su interior. La célula enciende su dispositivo autodestructor en respuesta a señales externas o a falta de estas. Es la muerte programada o apoptosis, todo un ritual de la célula, siempre el mismo, que autodescompone su interior y es después absorbida por sus vecinas o por células del sistema inmune. Este ritual es básico en la formación del embrión. Millones de células han de morir para dejar sitio a otras y para configurar el futuro individuo. El suicidio celular esculpe la vida. En la constitución del ejército de células del sistema inmunológico, en la etapa embrionaria, el 99% de las decenas de miles de millones de linfocitos precipitan su muerte por no ser del todo eficientes. Otro caso es la neurona en formación. La que no encuentra otras neuronas para comunicarse apretará el interruptor del suicidio. Y también la célula con excesivas mutaciones recibirá mensajes de sus compañeras para que induzca el ritual suicida. Desligado de su entorno, de su comunidad, un ser humano deja de recibir señales de vida y decide acabar con la suya. Las señales de vida son las moléculas que circulan entre las células y son las redes que teje un individuo con su realidad. Solo nos suicidamos nosotros. Eso parece, o casi, ¿no? Carmen, vamos a ver, ¿qué sabe la gente
porque estamos hablando de cifras muy serias, ¿no? En el caso de la juventud estamos hablando, bueno, de la segunda causa de muertes, nada menos, ¿no? Siendo la primera accidentes de tráfico. ¿Qué sabe la gente y las instituciones del suicidio? ¿Cuál es tu experiencia en esto? Realmente la gente sabe más cosas por el cine y la literatura o la filosofía que no la realidad de lo que es en sí hoy en día la muerte por suicidio y los intentos de suicidio. Entonces nosotros hemos propuesto un plan de prevención del suicidio en una zona de Barcelona, en el Eixample, la Dreta de l'Eixample, donde se incluyan, como se han hecho en otros países, los dispensarios de asistencia primaria, los servicios sociales, las escuelas, las parroquias, comisarías, juzgados, las instituciones cívicas como las asociaciones de vecinos, en donde se informa a la población de este riesgo y entonces saber dónde recurrir, a qué dispositivos de urgencias psiquiátricas, de urgencias de salud mental, de dispensarios, y volver a evaluar la mortalidad y la presencia de intentos de suicidio al cabo de un año, con la esperanza de que así sea. De todas formas, hay una cosa que no hemos hablado y que también se tendría que poner, que es la prevención de medios suicidas, por ejemplo, los tóxicos, la administración de medicamentos. Las intoxicaciones medicamentosas es la gran epidemia del siglo XX. Desde que tenemos psicofármacos, es unos venenos dulces que hemos puesto en manos de la población, que por un lado curan, pero por otro lado han dado lugar a esta epidemia de intentos de suicidio. Entonces, restringir y controlar su administración, las recetas, el incluir a los farmacéuticos de este plan de salud para la prevención del suicidio es una de nuestras esperanzas. Ojalá nos oigan. Oye, ¿y hay fármacos, dulces o no dulces, pero qué decirte, fármacos que podéis utilizar cuando genética o por disfunción mental veis que hay un peligro de suicidio, que aplace en el momento? Sí, hay sobre todo en enfermedades concretas. Entonces, ahora mismo la evidencia científica es muy concluyente en términos de que determinados medicamentos que se usan para tratar la esquizofrenia o para tratar lo que se llama trastorno bipolar, la psicosis que alterna la euforia con la depresión, son eficaces para tratar el riesgo de suicidio y son útiles, ¿no? Yo quisiera insistir un poquito en lo que ha dicho Carmen con respecto a que prevención se puede hacer haciendo que los medios para suicidarse sean menos accesibles, que parece una cosa un poco tonta, ¿no? Porque dices, bueno, el que se va a suicidar al final lo va a hacer de todos modos, pero la experiencia nuestra, por ejemplo, en los hospitales, el hecho tan tonto de que las ventanas de los pisos altos de los hospitales no se abran y uno se pueda defenestrar, es un elemento fundamental para la prevención del suicidio. En Inglaterra se transformó el gas doméstico en un gas que no es venenoso y eso también tuvo eficacia. Y es por lo mismo que hablábamos antes, porque los que sobreviven, incluso algunos con lesiones, con limitaciones, con minusvalías, vuelven a engancharse a la vida pasado un tiempo. Bueno, es un tema terrorífico, pero es un tema que hay huecos para la esperanza. Y la verdad es que hay países como Gran Bretaña, que lo has mencionado alguna vez, que para mí es un ejemplo, o sea, de una tradición de cuidado, por ejemplo, de la tercera edad, con el sistema de seguridad social muy asentado, y a pesar de todos los recortes, pues al final eso, no dejar a la gente sola sufriendo ni aislada, aunque solo tienes media hora, como dice Carmen, algo se puede hacer, ¿no? Lo dejamos ahí, de momento, porque ha llegado el instante del debate, el debate de la cuestión. Y la cuestión es nueva, hemos ya dejado atrás, el de estos meses pasados. El debate es hacerles la siguiente pregunta a nuestra audiencia. Si han observado alguna repetición, alguna cosa que sucede de una manera sistemática con un resultado predecible, están muy cerca de descubrir lo que es una ley. Se le cayó una manzana encima a Newton y explicó la ley de la gravedad. Miren a su alrededor y vean de descifrar si ustedes
oye, Juan José García, ustedes también pueden sentar, también pueden explicar una ley. No se fíen demasiado del cerebro, por ejemplo, porque han visto ustedes que cuando la gente no decide de una manera, como dicen, por el corazón, o automáticamente se suele equivocar. Bueno, yo les pongo este ejemplo, pero tiene que haber 1000. Es un concurso que se ha probado en Estados Unidos con muchísimo éxito, y yo estoy seguro que la audiencia que habla español en España y en América Latina y en Europa puede competir con los americanos. Con esta idea les dejo hasta la próxima semana. Thank you.